Hola, bienvenidos de nuevo a la cocina política de la silla vacía. Acá grabamos todos los días Los Huevos Revueltos con Política, el podcast diario en donde les contamos movidas de poder. Yo soy Tatiana Duque, soy la voz de Los Huevos Revueltos y cada mes, cada domingo, cada mes estamos repasando la historia de la silla vacía porque cumplimos 15 años este año. Los 2 primeros episodios ya los puede ver aquí, se los vamos a dejar en la descripción para que pueda ver los hitos que hemos venido cubriendo y cómo nos vemos hacia adelante. Hoy en este tercer episodio vamos a hablar de lo que probablemente es el cambio más transformador que ha cubierto la silla vacía y el país durante estos últimos 15 años, que es el acuerdo de paz entre el gobierno y las extintas FARC. Hoy, un acuerdo que duró más o menos unos 6 años en lograrse y que también trajo muchas cosas que estamos todavía viendo en la actualidad y que seguramente van a seguir repercutiendo a futuro. Vamos a hablar de eso, como en todos los episodios, con 2 protagonistas desde la silla y desde el campo nacional que nos van a ayudar a entender qué pasó, en dónde estamos y hacia dónde vamos. La primera de ellas es Juanita Vélez, quien fue la editora de La Silla Sur, la pata regional de La Silla Vacía que cubrió el aterrizaje del acuerdo, y hoy es investigadora del conflicto y también escritora, autora de Una guerra después. Muchas gracias por pasar por acá. Tati, no, muchas gracias a ustedes por la invitación y a La Silla, que siempre será mi casa. Gracias también. El otro invitado fue ministro, fue negociador del acuerdo de paz, ha tenido, más puestos que un bus. Sí, a mí me da pena cuando mencionan mi hoja de vida. Yo podría eliminar algunos, ¿no? Registrador nacional, Humberto de la Calle, senador de la República y ex jefe negociador del gobierno. Gracias por estar por acá. Bueno, no, pues encantado. Primero una felicitación porque realmente La Silla ha generado un periodismo de un profesionalismo indiscutible y además ha combinado la actualidad, las confidencias, pero también el análisis de fondo, o sea que quiero enviar una felicitación por esta celebración. Muchas gracias. Estaremos celebrando todo este año, así que hay tiempo para seguir analizando el país. Esta es la primera vez que tengo a los 2 invitados al mismo tiempo, entonces más que todo va a ser una conversación muy conjunta. Y quisiera arrancar como que nos trasladáramos a ese 2016-2015, cuando ya estábamos en campaña plebiscitaria, porque el acuerdo de paz se iba a refrendar. Nosotras en La Silla estábamos corriendo con los temas de cómo se iba a recibir esto. Y también en La Habana pues estaban finiquitando los últimos detalles. Quisiera preguntarle primero, senador, si desde La Habana se veía o se tenía una idea de cómo estaba el ambiente en Colombia en torno a ese plebiscito y sobre todo con las desinformaciones que empezaron a moverse alrededor de él. Pues dijéramos, me refiero al escenario dentro del Congreso, dentro del gobierno, dentro de la posición negociadora del gobierno, porque yo creo que ahí había matices. En general, y las encuestas se equivocaron, sí, había un exceso de optimismo, que él va a barrer el sí, esto no tiene discusión, etcétera. No tenemos plan B. Sí, claro. Ni las FARC, ni la sociedad colombiana, ni el Nadie. Yo tenía una posición un poco más moderada porque creía que el sí iba a ganar, pero no por una ventaja tan grande como se pensaba ya en los entretelones del Palacio. Por una razón, porque en la campaña por el sí, yo empecé a ver, dijéramos, unas 2 o 3 puntos, que incluso algunos lo has tocado tangencialmente, pero puedo abreviar. En primer lugar, se partía más o menos de la base que resultó superficial, de que la izquierda vota sí y la derecha vota no. Y resulta que eso es mucho más complejo. Una vez en el barrio Kennedy o en Ciudad Bolívar, no sé, cuando hablábamos de lo que significaba el acuerdo, se me arrimó un joven y me dijo, pero yo llevo 2 años buscando trabajo, yo no estoy armado, yo no soy violento, ¿por qué diablos ustedes le dan una serie de ventajas a unos señores que lo que han hecho es la violencia? ¿Y yo qué? Allí empecé a comprender que había también una cosa popular, sí, en contra, o sea que no era solo lo que llamamos derecha. Ese es, dijéramos, un punto que luego se vio. También el tema geográfico. O sea, ustedes se acuerdan, la figura de la votación, el sí es como una mariposa que envuelve a Colombia en la Colombia periférica, sí, mientras que el centro, las cordilleras votaron no. Y tercero, tú lo mencionaste, la malicia y el aluvión de verdaderas mentiras, entre otras la que tuvo que ver con ese problema de la mala interpretación sobre lo que nosotros llamábamos el enfoque de género, sí, que lo fueron manipulando
para decir que íbamos a acabar con la familia cristiana. Claro, y eso se combinó también con las cartillas sobre educación sexual que estaba sacando en ese momento Claro. el Ministerio de Educación, el rayo homosexualizador, que fue también un meme que se hizo viral en esos momentos. ¿No vieron en algún momento que podían responder a eso de alguna manera? Pues lo que hicimos fue responder con una cierta forma pedagógica de... Yo expliqué 1000 veces en qué consistía el enfoque de género, que se convirtió además en un hito mundial muy importante. Naciones Unidas envió expertas a mirar cómo se había negociado con enfoque de género. Pero, dijéramos, eso caló demasiado y tuvo un efecto, ya hablando concretamente de votos. La Iglesia Católica desde el principio apoyó el proceso. Sí. Cada que yo venía de La Habana hablaba con el cardenal, quien me decía, la Iglesia Católica apoya, pero no queremos sobreactuarnos. Cuando el gobierno quiera, nosotros damos nuestra palabra y nuestra voz. Y estaba allí como a la espera de los acontecimientos, pero con estas acusaciones sobre el rayo homosexualizador, etcétera, dijéramos que el clero se dividió, la jerarquía católica entonces se abstuvo y la feligresía se dividió, mientras que las confesiones cristianas, esas sí votaron no todas. De acuerdo, de Luego, acuerdo. también ahí hubo un elemento, ¿no? Sí, Juanita, tú estabas de hecho cubriendo ese tipo de procesos que venían ahí, las discusiones que había dentro de la Iglesia Católica, también con los credos cristianos, que fueron muy relevantes en esta discusión, cómo se veía y sobre todo ese hueco negro que empezamos a darnos cuenta que era WhatsApp, por ejemplo, las cadenas y ese tipo de cosas, cómo se vivía dentro de la redacción ese reto. Creo que nosotros una cosa que asumimos internamente era no menospreciar los argumentos del no y no menospreciar que él no podía ganar, porque había como un consenso también, parte del sí, y pues del gobierno tenía muchos medios, digamos, que cubrían más que todo el sí, o pensaban que el no iba a tener mucha fuerza, y nosotros nos enfocamos en tratar de entender los argumentos del no y de cubrir la posibilidad de que el no ganara, como en efecto pasó. Eso como que tuvo una línea de cubrimiento importante. Y frente al tema de las iglesias, nosotros pues cubrimos, me acuerdo perfectamente de una historia que era cómo Santos y lo titulamos como Santos le quita fe a Uribe, y era la pelea entre las iglesias, sobre todo el poder que tenían las iglesias cristianas, y empezamos a entender muchísimo el peso que estaba empezando a tener pues las iglesias cristianas en el voto, ¿sí? Y lo que esto iba a generar en las discusiones sobre el enfoque de género, lo del rayo homosexualizador. O sea, ahí había unos temas muy emocionales que desde el cubrimiento que hacíamos sentíamos que iban a definir la votación, y en efecto pasó así. Mucha gente votó pues basada en estas desinformaciones que también empezaron a rotar por WhatsApp. Sí. Y recuerdo mucho que precisamente por ese auge de cadenas con desinformación es que empezamos a pensar, tenemos que meternos en la conversación de WhatsApp. ¿Cómo nos metemos en la conversación de WhatsApp? Ahí nació la idea de empezar a hacer lo que hoy es como el gran detector de mentiras de la silla, y empezamos a pensarlo como tenemos que meternos en esa conversación, porque es que es ahí, es en la mesa del comedor de las familias, es ahí en donde el chat de la familia, es en el chat de las chat tías. de la familia donde se están dando las discusiones sobre esta votación. ¿Cómo nos metemos ahí y que la gente no solamente espere una información en la página, sino en WhatsApp, información verificada? Y ahí empezamos a crear lo que fue el detector de WhatsApp. Ahora, yo no creo que dentro de las mesas de conversaciones de La Habana, eso usted me lo dirá si sí o si no, pero yo no creo que los negociadores, los asesores, las asesoras y toda la gente que estaba alrededor no viera, digamos, los temores que habían alrededor de lo que se estaba negociando, de la magnitud de lo que se estaba negociando. Se leía en algún momento, digamos, esos miedos, esas molestias, esos temas de, oiga, es que porque yo no tengo trabajo y le van a dar trabajo a un guerrillero. Pues yo diría lo siguiente, es que eso fue como dinámico. Estuvimos casi 5 años, entonces dijéramos al principio, prácticamente uno partía de la base de que eso iba a fracasar. Mis amigos me decían, usted es un animal, hombre, ¿cómo se va a ir a La Habana? Eso va a fracasar. Bueno, pero al final, particularmente a propósito de las encuestas, como en las encuestas arrasaba el sí, se fue creando de manera equivocada esa sensación de triunfo. Y a veces contrarrestar eso, bueno, ya en este momento final era difícil porque se volvió francamente campaña. Además mezclada con el tema electoral, que ese fue otro problema. Yo responsabilizo a las FARC de esto, porque nosotros hubiéramos podido negociar antes, o sea, concluir
la negociación antes. Tipo 2015, iniciando 2016. Sí, pues acuérdense incluso que el presidente Santos en agosto se hizo pública la del 2012 y dijo que era cuestión de meses, incluso se habló de noviembre y nosotros estábamos en agosto, bueno. Y usted estaba atrás diciendo, no, mi ciela. Sí, no, yo les digo, no, eso No, pues olvídense de eso. Olvídense. Sí. Bueno, pero entonces el otro problema que se presentó desde el principio es la forma de relacionarse con los medios de comunicación. Nosotros pactamos confidencialidad, que luego las FARC la derrumbaron. Pero bueno, ese es otro cuento. Pero frente a esa confidencialidad, la verdad es que éramos extraordinariamente austeros en la información que se brindaba. Brindábamos la que creíamos pertinente en el momento que creíamos oportuno, mientras que el señor Iván Márquez todos los días a las 8 de la mañana daba noticias mundiales, porque allá estaba pues hasta la televisión china y todo el mundo. Ahora que usted menciona como todas estas cosas que las FARC salían a decir, las entonces FARC salían a decir a los micrófonos, me llega a la cabeza como toda esa, no sé si se sentía también en La Habana, pero sí lo sentíamos en territorios y era como esas sobreexpectativas que tenían las FARC de cuando, no solamente las FARC, sino también la gente que estaba en los territorios que controlaron históricamente de van a llegar y van a ser los próximos gobernadores, los próximos alcaldes y van a tener absolutamente todo. Eso al final no pasó, no tuvieron más de 50,000 votos. Sí, ¿Qué explicaba eso? Ellos sobredimensionaron un poco digo las FARC, un poco el poder político que iban a tener y eso fue muy latente cubriendo, por ejemplo, la primera campaña a Congreso. Yo me acuerdo que yo fui a votar con ellos, pues acompañé a una comitiva de guerrilleros a votar en la montañita en Caquetá y ellos estaban muy ilusionados, aun cuando no iba a definir nada esa votación en términos de que pues tenían las curules hasta el 2026, pero era como esta idea de que realmente ellos iban a convertir este eslogan del Ejército del Pueblo en realmente una votación masiva. Y lo que uno veía, cubriéndolo en terreno, en Caquetá, es que la gente, pues había mucha indignación también, sobre todo por el tema de están empezando primero a hacer política antes que el tema de la reparación a las víctimas. Uno veía ese rechazo, pero además creo que esa base social que ellos pensaban tener no era tan fuerte, entre otras porque creo que algo que también reveló el proceso es que las FARC no eran tan cohesionadas como se pintaban. Había, incluso el mismo Carlos Antonio Lozada me lo dice a mí en el libro, que era, unas son las FARC de Chocó, otras eran las FARC de Arauca, otras eran las FARC de Nariño, cada una digamos que se interpretaba distinto en cada región y entender eso pues era importante para saber que al final ese poder político que ellos aspiraban a tener nacionalmente en votos no se concretó en las regiones porque en cada región eran distintas, ¿sí? Sí. Y tenían liderazgos distintos y legitimidades distintas y convencimiento ante la gente distinto y eso se tradujo pues en que al final ahorita están contando cada voto y es una pregunta lo de si van a mantener la personería jurídica en 2026. Por ejemplo, que eso puede pasar, pueden no tenerla. Claro, sí. Ahora, es muy, no sé, digamos la palabra para describir eso, pero sí tiene que ser un tema, o seguramente le han preguntado, senador, que su contraparte en la mesa ahora lidere otra disidencia, una supuesta guerrilla, no lo es una disidencia, la segunda Marquetalia. ¿En algún momento dentro de la negociación se vio la posibilidad de que Iván Márquez traicionara el acuerdo y se fuera de la forma en que se fue? No, todo lo contrario. Esta es francamente pues una traición sí. A la opinión pública, a la institucionalidad que se abrió para acogerlos, a ellos mismos, a su propio movimiento. A mí me parece, y he sido muy reiterativo en oponerme a la actitud del gobierno de negociar. Primero porque hay un impedimento jurídico, es decir, incluso a nivel constitucional quedó el principio de no repetición. Luego, yo francamente me pregunto, ¿qué van a negociar y cómo van a negociar cuando hay un impedimento que no sé el gobierno qué es lo que tiene en la mente para sortearlo? Pero en segundo lugar, cuando digo que van a negociar, es que casi 320 páginas de acuerdo, firmadas por el señor Iván Márquez, firmábamos hoja por hoja. Es decir, allá hay, como había borradores y tal, son como 3,000 o más firmas en una formulación en la que nosotros veíamos integradas las FARC en la mesa, con la excepción de lo que ahora es no tanto el Estado Mayor Central, que dijéramos es disidente, pero ya algunos se abstuvieron de firmar, que dijéramos, yo creo que hay una variación de apreciación, pero lo cierto es que nunca hubo
la idea de que esa fisura iba a involucrar a la cúpula más alta de los negociadores. Eso se enredó con el famoso tema del supuesto entrampamiento. Sí, que terminó siendo pues la excusa para que el Santrich y el Paisa se fueran y ya pues 2 de 3 ya están muertos. Pero seguramente usted ha escuchado esto en el Congreso, tú también lo habrás escuchado dentro de, digamos, los viajes que has hecho, digamos, a esos lugares en donde estaban las FARC y fueron controlados, y es: las disidencias son culpa del acuerdo de paz. ¿Lo son? No, a mí me parece que lo que ocurrió es que en efecto venía, por un lado, la fractura de quienes no firmaron, pues que de alguna manera están en su derecho, entre comillas. Esa es una expresión peligrosa, porque yo creo que el famoso derecho a la rebelión que viene pues desde Santo Tomás de Aquino no se aplica en Colombia. Aquí no hay una tiranía. Luego yo creo que eso está fuera de foco, pero las FARC siempre sostuvieron que ellos estaban ejercitando un derecho. Entonces los que no firmaron pues dirían: seguimos en lo que estábamos. Luego está otro fraccionamiento, como ya lo dije, que es totalmente reprobable. Pero no, al contrario, dijéramos, ¿cuáles son los problemas que ha habido y que permitieron, dijéramos, este fraccionamiento? En primer lugar, yo sí creo sinceramente que hubo una ausencia de implementación eficaz. Dijéramos, el final del gobierno de Santos ya era el final, y ahí vino la cosa burocrática y quién va a ser el que dirija, etcétera, que eso quitó algún tiempo. Segundo, claro, uno mirando en perspectiva, yo realmente entiendo quienes votaron por el no, sobre todo en esa turbia proliferación de mentiras. Llegaron a decir que el director de la policía iba a ser Iván Márquez, y eso calaba. Cuando a mí me dijeron la primera vez que yo era un castrochavista, a mí me dio risa. Dije, hombre. Entonces yo creo que todo eso contribuyó. Ahora, yo le reconozco a Petro algo que sí me parece que es objetivo. La situación en el 2016 es distinta a la situación del día en que asumió Petro. ¿En qué sentido? Nosotros estábamos en una negociación con una guerrilla, a sabiendas de que había por lo menos otra, que era el ELN, y de pronto algo de PL. Una guerrilla que tenía un proyecto nacional, o sea, que dijéramos, todo el tema de diálogos regionales y tal no hacía presencia, porque las FARC estaban allá representadas y con su llamado centralismo democrático tenían pleno control de su guerrillerada. Pero hoy lo que estamos viendo en Colombia, y a mí me parece que es un retroceso enorme, es una serie de guerras localizadas. Ha habido como una diáspora de la conflictividad, y entonces tenemos 6, 7, yo no sé cuántas mesas de conversación, y muchas de ellas son frente a grupos que ya francamente no tienen ningún interés realmente político. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el papel del Estado? Nosotros somos como árbitros. Fíjese la gravedad de eso. Pero la verdad es que eso es una realidad nueva que inducía a Petro para innovar. Yo le reconozco el derecho y hasta el deber de innovar. Lo que pasa es que, en mi opinión, el tema del control territorial ya francamente sí tiene unas características muy preocupantes. Sí. Pero también desde el lado de las FARC lo que uno veía era una falta de lo mismo, pedagogía hacia su gente, y eso uno lo viene a entender tiempo después. O sea, hablando con gente del Frente Primero, hablando con gente del Frente Séptimo de Gentil Duarte, con gente que hace parte, gente de la Teófilo Forero, que le dicen, pues que en la reportería que he hecho, dicen, no, pues es que para nosotros nos explicaron lo de la dejación de armas como hermano, eso era como tres palazos y pa'l hueco, refiriéndose a no nos explicaron bien cómo iba a ser esto de la dejación de armas, nos lo explicaron muy, muy al final, y eso también empieza a dar, digamos, unas razones de por qué algunos, con justificación o no, eso es otra discusión, terminan quedándose en armas, ¿sí? Claro. Y yo sí coincido plenamente, porque además creo que la reportería que hicimos después lo mostraba. Pues hubo errores de estrategia en llenar los vacíos que dejaron las FARC desde el gobierno Santos al final, en cómo hacer para realmente llenar esos vacíos, pero eso se profundizó y se reforzó con el gobierno de Iván Duque, cuya concepción del acuerdo, y nosotros lo veíamos, era, esto es un acuerdo de reincorporación. O sea, ellos lo que estaban era pensando en reincorporar a unas bases y a los de arriba de las FARC, pues digamos, pegarles para evitar que tuvieran participación política, el tema de las objeciones. Era claro un poco que esa era la interpretación del acuerdo, y eso en los territorios que hizo, pues generar más indignación, alimentar más la idea de que algunas personas se fueran a las armas. Claro. Y pues
ahorita lo que tenemos con Petro, pues sí son estos conflictos mucho más localizados que pues son un desafío muy distinto. Sí, además porque el incentivo jurídico no está, sobre todo para estos grupos como Segunda Marquetalia, EMC, por ejemplo, o incluso las bandas de Buenaventura, Quibdó, Medellín, es otro escenario. Quisiera que ambos me contestaran esto porque, nuevamente, este fue el proceso, creo que más transformador que hemos cubierto. No creo, lo es. ¿Cuál fue la mayor transformación que trajo el acuerdo de paz? Mirándolo 8 años después. No, para mí, yo pienso que hay bastantes elementos, pero yo sí creo que hay un elemento central. Y es, dijéramos que sí equivale a un cambio político en Colombia. Sí. El primer paso de ese cambio es la Constitución del 91, que en el subconsciente colectivo generó, dijéramos, transformaciones profundas. Y el segundo paso, la dejación de armas de las FARC y el acuerdo mismo, se abrieron aún más la política, claro, con los riesgos, entre comillas, que advierte la derecha, que es que yo sí creo que aquí ha habido más política, más ideologización de la política. Sí. Lo curioso de esto es que en La Habana varias veces yo lo advertí y dije, aquí la política va a cambiar y los partidos no se están preparando porque van a seguir con el cuento de la mermelada y el clientelismo y resulta que aquí va a haber incorporación de gente nueva que tiene ideologías, algunas de ellas radicales, que es lo que estamos viendo. Sí, yo digo que eso es bueno, otros dirán que es malo, porque creo que es una transición. Uh-huh. Sin el acuerdo de paz, ¿Gustavo Petro sería presidente? Yo iba a decir que, yo creo que parte de lo que pasó es que el sistema político que se pactó abrirse en el acuerdo de paz, digamos, en lo formal, uno no siente que haya pasado así, pero me parece que en lo informal sí se abrió el sistema político y el acuerdo al final lo que terminó generando, yo creo, es una concepción de que la democracia de verdad es algo de abajo hacia arriba y no al revés. O sea, me parece que la mirada que tenía el acuerdo era esa y yo sí creo que es que los mismos comunes, el Partido Comunes, apropia un poco esa idea para decir, si no se hubiera dado el acuerdo de paz, Petro no hubiera podido ser presidente, que ahí hay discusiones que podríamos tener, pero sí creo que parte de lo que hizo el acuerdo fue pensarse otra idea de democracia, abrir un poco más ese sistema, desde lo informal y desde lo territorial. Faltan 2 años para acabar este gobierno, hay 7, 8 mesas de negociación. ¿Será suficiente este tiempo para al menos sentar las bases de que ese acuerdo o de que esa mesa pueda ser irreversible, cualquiera de ellas? Yo siento que va a ser muy difícil en términos de tiempos, obviamente cerrar cualquier proceso ahora. Creo que la apuesta del gobierno es más lograr los diálogos regionales y apuestas más locales, o sea, ya el tiempo para hacer cosas nacionales creo que no da. Y lo de la irreversibilidad me parece que también va a estar muy atado a las elecciones presidenciales. Yo siento que si ese pulso se define hacia el pacto histórico y hacia Petro, hay más posibilidad de que eso sea irreversible. Incluso no sé si usar esa palabra, pero me parece que ese pulso electoral es el que va a resolver un poco si hay viabilidad para esos diálogos más allá o no. Y lo que vemos ahora es que puede haber perfectamente pues una candidatura muy fuerte de derecha que no le interese para nada seguir con estas negociaciones. Y eso yo creo que es como el pulso, ¿no? Ahora. ¿Es necesario blindar el proceso o un proceso con un presidente afín? A ver, yo distinguiría 2 realidades. Uno es la implementación, fea palabra, pero ya la usamos, la implementación del acuerdo de La Habana o del acuerdo del Teatro Colón, que hay que reconocerle al nuevo ministro Cristo y un poco al lenguaje del presidente, del propio presidente, cuando es bastante volátil, dijéramos un renovado compromiso de cumplir en estos 2 años lo que ya se pactó. Sí. Que yo sí creo que es importante, no solo en términos de lo que significan los territorios PEDETs, la participación, las inversiones, algunas incluso olvidadas. Por ejemplo, ahora que se habla de salud, allí habíamos pactado un sistema especial de salud para los campesinos, del cual nunca más se volvió a hablar. Eso es importante y debería conducir a un carácter de irreversibilidad de de esa aplicación de lo ya pactado. Por una segunda razón, los huecos en el cumplimiento lo que hacen es desestimular a otros grupos. Yo me pongo a pensar en parte estas dificultades con el ELN, hasta qué punto será, dicen, no, estos tipos no cumplen ni años. O una peor, que es, firmemos cualquier cosa y después viene el repechaje, o sea que se convierte pues en conversaciones infinitas como está pasando con las disidencias. Ahora, respecto de los grupos criminales, hay varios problemas, pero hay uno
y es que no hay ley que regule esto, porque el gobierno presentó una ley de sometimiento, se le acabó la gasolina y no ha vuelto a presentar nada. Me imagino que sea por razones prácticas, hasta entendibles. Seguramente el gobierno estará haciendo lo que se llamarían tratativas a ver qué ley es eficaz para no echar más leyes. Cuando un señor abogado del Clan del Golfo dijo, esa ley que presentaron a nosotros no nos sirve. Entonces, digamos, hay unas circunstancias como de congelamiento en lo jurídico, más lo que significa en términos de descontrol territorial, que a mí sí me parece que es el problema más grave. Y yo creo que es que aquí hay una confusión de conceptos. La gente asimila inseguridad a descontrol territorial, y yo creo que son dos cosas distintas. Y es más, a veces son antagónicas. La inseguridad la sentimos todos los colombianos, no solo en la periferia, sino aquí mismo uno sale ahora y lo matan para robarle el celular. Y eso a veces es producto de crimen organizado o a veces de cosas más sueltas, esporádicas, pero en cambio el control territorial funciona al revés. Mientras más aumenta el descontrol, o sea que se desplaza el control a estructuras criminales, hay menos inseguridad, porque empieza la violencia a estar en el ambiente. La gente simplemente termina diciendo, estos son los que mandan, quedémonos quietos y más bien cumplamos lo que nos mandan. Claro, y que ha sido como el problema que había venido ocurriendo y que tú decías, el falta del Estado en los territorios que dejaron las FARC. Sí, exacto. Creo que sí, falta de... no solamente de cantidad de Estado, que a veces se siente, o lo pensamos así, como de presencia militar, ese no es el problema. El problema es la calidad del Estado, que creo que eso es lo que no se ha resuelto del todo, ¿no? Y que el acuerdo de paz también planteaba esa discusión sobre la calidad del Estado que debe llegar a esas regiones. No tanto militarizar solamente, sino pensar en otras formas en las que el Estado llegue. Ahora que estamos hablando de acuerdos y de acuerdos nacionales, en la silla tenemos esta idea de poner unas conversaciones también sobre la mesa sobre cuáles son los acuerdos a los que deberíamos llegar en los próximos 15 años, cuando cumplamos 30. ¿Cuáles son esos acuerdos? ¿Con o qué tema deberíamos tener un acuerdo los colombianos en los próximos 15 años, Juanita? Yo creo que un acuerdo que me parece importante es tratar de entendernos más entre nosotros. Me refiero a generar un acuerdo por entender más las regiones, por entender cómo viven otros, qué sienten otros, porque siento que esa es una manera no solo de conocernos a nosotros mismos, sino de entender mejor el país que vivimos. Yo siento que nos falta mucho eso, desde las zonas rurales hasta los centros urbanos, tener más esas conversaciones, y creo que debería haber un acuerdo por propiciar más esa empatía y como ese entendimiento. Lo que está diciendo Juanita es absolutamente correcto. A veces incluso tenemos sensibilidades tan distintas en este territorio disímil que es Colombia. Pero para agrupar todo eso, para mí, el verdadero acuerdo es el acuerdo para el desacuerdo. Si no somos capaces de estar en desacuerdo pacíficamente y bajo el respeto de los demás, todo lo demás sobra porque se convierte en regalitos de Navidad. Entonces uno dirá, no, las tarifas de energía, la CREG, que cuesta mucho la energía en el Caribe y por qué más allá que en Bogotá. Y luego los temas morales, el aborto, el matrimonio de personas del mismo sexo, y donde usted llegue, lo que hay es desacuerdos. El verdadero acuerdo la democracia no es consenso. Eso es una cosa que nos han metido en la cabeza, y el primero que protestó contra eso fue Virgilio Barco, que dijo, no, el consenso paraliza el desarrollo político, porque el consenso implica que el que diga, no, yo no estoy de acuerdo, ahí murió la cosa. Luego, el verdadero acuerdo es el acuerdo para el desacuerdo. Senador, muchas gracias por pasar por acá. Bueno, encantado, Tatiana. Muchas gracias. Y a ustedes por llegar hasta acá, muchísimas gracias. Si alcanzaron a llegar hasta acá, déjennos en sus comentarios cuál va a ser el acuerdo que ustedes creen que deberíamos tener los colombianos en los próximos 15 años. En un mes vamos a volver acá con otro hito que hemos cubierto durante estos 15 años. Suscríbanse para que le podamos llegar a más personas. Activen la campana, que todos los días estamos aquí teniendo contenido nuevo para que no se pierdan las movidas de poder. Yo soy Tatiana Duque. Nos vemos pronto. Chao.